El Rincón de Barton, tu podcast sobre el universo cinematográfico de Tim Burton. Bienvenidos a la fábrica de chocolate de Willy Wonka. Como habréis podido adivinar, vamos a hablar de Charlie y la fábrica de chocolate, una novela infantil, un cuento infantil escrito por Roald Dahl que Tim Burton trajo años después a su cine, a su filmografía. Es cierto que ya hay otra película más antigua, pero en esta ocasión vamos a hablar de la suya. La verdad es que la historia que refleja la película es bastante fiel al estilo del cuento, pero también tenemos que decir que tiene muchos añadidos en la trama para que se pudieran incluir ciertas temáticas o ciertos elementos que añadieran un poquito de chicha a lo que es la historia. Es una película bastante colorista en todos los sentidos. En la preproducción ya Tim debió de visitar la casa original del matrimonio de Roald Dahl y de su mujer, incluso con su mujer presente, claro, y vio un cobertizo y se dio cuenta perfectamente que era el cobertizo en el que Roald Dahl escribía todas esas historias, porque dijo que realmente él sentía la identificación de ese cobertizo con la casa en la que debía de vivir la familia de Charlie. Tanto Helena Bonham Carter, que también estuvo allí, como la mujer de Roald Dahl decían lo mucho que ellos dos se parecían en la forma de ser y en la forma de ver la vida, bastante parecida. La película empezó a rodarse en junio de 2004 en los estudios Pinewood en Inglaterra, que fueron unos cuantos en los que ya había rodado Batman anteriormente y creo que ha vuelto a rodar ahí varias veces más, si la memoria no me falla. Los decorados, por supuesto, estaban totalmente construidos y son totalmente reales. Ya sabéis que Tim Burton prefiere los decorados y los efectos analógicos a los efectos por ordenador. Así que tuvieron que estar bastante tiempo construyéndolo y yo creo que diseñándolo también. El rodaje duró más de lo previsto, no más de lo previsto, duró más de lo que a simple vista hubieran querido, porque al tener niños en un rodaje, pues tienes que tener en cuenta otros horarios, ya que no pueden trabajar más de 4 horas, al menos creo que esa es la norma de Inglaterra. En España o en Latinoamérica no sé exactamente cuántas horas son, pero me imagino que andará por ahí. Una de las cosas que más me gustan de las películas de Burton es fijarme siempre en los inicios. En este caso, la película inicia con las máquinas de la fábrica de chocolate creando chocolatinas y tabletas. Y es un símbolo muy de Burton porque siempre comienza con un inicio como mecánico en el que se construye algo mecánicamente en fabricación, y me llama mucho la atención que esto siempre sea así, y además porque los inicios siempre te cuentan parte de la historia. En este caso es que las máquinas, la ciencia y la investigación que vemos en Willy Wonka suelen ser un símbolo de algunos de los personajes que vemos en las películas de Tim Burton, en las que la ciencia y el Mad Doctor siempre está en algún sitio, ya sea más protagonista o menos. Por eso digo que es reseñable decir que es un símbolo de Burton. Además, esa pasión que tiene Willy Wonka por investigar sobre las chucherías y los dulces. Las ardillas que aparecen en la película son reales, ¿vale? O sea, esto sí que, este dato cuando lo leí me dejó bastante entusiasmada, porque 40 ardillas eran reales para los primeros planos que se necesitaban y para algunas acciones principales, porque si no recuerdo mal, las ardillas obviamente fueron con su cuidador y con el que las tenía como enseñadas para hacer algún tipo de truco y que le hicieran caso, y el resto que sale es verdad que tienen algún efecto de, no sé si de ordenador, creo que alguna cosa así debe ser montada por ordenador, y también como con robots, mini robots imitando ardillas, eso creo, pero lo importante es que 40 eran de verdad, que ya me parece demasiado. Otra de las cosas que es un gran símbolo de la filmografía
de Tim Burton es la mala relación paterno-filial que hay, en este caso de Willy Wonka con su padre. Esto sí que sería uno de los añadidos del guionista, porque bueno, le incluye un efecto bastante guay, porque da a conocer por qué tiene Willy Wonka esa personalidad y por qué es así, porque ahora de adulto ha crecido como ha crecido, ¿no? Y tiene esas conductas un tanto raras. Como os digo, es un símbolo de Tim Burton y a mí me gusta bastante también reflejar esto. Y es que Willy Wonka es el típico outsider social que no sabe comunicarse ni relacionarse bien, diríamos, incluso es borde con los niños, que es algo que yo creo siempre llama bastante la atención de este cuento. Sin embargo, otras veces parece muy niño y muy infantil cuando expresa su admiración por el chocolate, por la fábrica de chocolate y los dulces y la investigación. Esta película demuestra valores. Estaba pensando, este cuento realmente demuestra una importancia de los valores buenos y los valores malos, de la familia, de la unión, del valor del dinero. Simplemente hay reuniones como las que podríamos encontrarnos en Eduardo Manos Tijeras, en los que la familia se reúne para hablar de las cosas importantes y se resuelven en familia. Otra de las cosas que me gusta identificar de esta película es que muchas veces la calle suele tener unos colores y unos tonos más apagados y más oscuros. También es cierto que sobre todo cuando sale Charlie, porque lo que es la casa donde vive Charlie es muy oscura porque son muy pobres y da ese efecto como de tristeza, de pena y de oscuridad. Sin embargo, el otro mundo de Charlie y la fábrica de chocolate, ese lado en el que Charlie pasa la frontera, es muy colorido. Incluso los niños que aparecen son muy coloridos, lo cual también está bien porque hay una diferencia entre como los niños que están muy coloridos, obviamente, tienen unas vidas pues sin ningún problema de dinero, con recursos, con caprichos, están mal educados y sin embargo Charlie es pobre y tiene unos buenos valores y por eso le representan con tonos más oscuros. En esta película salen actores bastante importantes como son Helena Bonham Carter, Johnny Depp o Christopher Lee, que hace el papel de padre de Willy Wonka. Como os digo, que me parece, yo de verdad os lo digo sinceramente, si hicieron toda esa trama solo para que saliera Christopher Lee, yo de verdad que lo apoyo. Pero es verdad que en cierto momento yo he leído sobre el guionista de la película que sí que creían que era bastante importante para justificar lo que os digo, ese comportamiento de outsider que tiene Willy Wonka con los niños y con los no tan niños, que creo que afianza bastante la trama de la película y en la que nos queda bastante claro las cosas por las que ha debido de pasar Willy Wonka de niño. El actor que interpreta a los Oompa Loompas, por cierto, os lo digo, que ya había trabajado con Barton en El planeta de los simios y Big Fish. Yo en Big Fish, vale, le vi, pero en El planeta de los simios no lo recuerdo. De verdad que, o sea, cuando estaba haciendo la rememoria de la película y demás, digo, pero si yo a este actor no le he visto en El planeta de los simios. De verdad, si os acordáis de qué papel hace, dejadlo en los comentarios y estaré encantada de leeros. Y por supuesto, la música es de Danny Elfman. Por supuesto, no podría ser de otra manera. Creo que la mayoría de las composiciones de Danny Elfman las podéis escuchar en Spotify. Es cierto que alguna falta, he visto que falta. Creo que Charlie y la fábrica de chocolate sí que estaba, pero ya os digo que como en estas plataformas suele haber alguna variación. Quién sabe cuando este audio lo estés escuchando si verdaderamente va a estar o no. Echadle un vistazo, siempre es divertido escucharlo, aunque no veas la película. Espero que os haya gustado tanto como a mí y nos escuchamos en el siguiente podcast.